La Asociación SER presenta su radiodrama De Mujer a Mujer. Hoy presentamos Liderazgo y Empoderamiento. Hermana Manuela, ¿hasta cuándo nos van a menospreciar a las mujeres? No es justo. Habla, Isidora. Pide la palabra, ya te has preparado bastante. Vamos, tú puedes. ¿Y si me hacen callar? ¿Y si no me escuchan? Vamos, al menos intenta. Si no lo intentas, no sabremos qué pasará. Atrévete, Isidora. Yo pido la palabra. Señor presidente, señores autoridades, muy buenos días. Me siento muy preocupada. Ustedes no nos preguntan a todos y todas, pero solo escuchan a los varones. ¿Dónde está el respeto? Yo sé que antes era así, pero ahora los tiempos han cambiado. ¿Qué dice doña Isidora? Yo he pedido que todos y todas participen, pero las señoras no hablan, tienen miedo y yo no tengo la culpa de eso. ¿Y alguna vez se han preguntado por qué no hablan? Tal vez tendrán problemas, o están enfermas, o simplemente ustedes no la escuchan. Nosotros siempre escuchamos a todos. Pero se ríen, se burlan, murmuran y no hacen valer las opiniones de las mujeres. Es que las mujeres no hablan bien, no son iguales a nosotros. ¿Cómo? Con todo respeto, señor presidente. ¿Han escuchado hablar de la Constitución Política del Perú? Ahí dice todos somos iguales ante la ley. Eso conocemos, todos lo sabemos. Pero no lo practican, ni en su casa, ni en la comunidad. Deben saber que está prohibido golpearnos o insultarnos. Todos podemos hablar libremente. Hermanas, desde hoy no nos callemos, hablemos. Callarnos no es la solución. ¿Qué ejemplo les vamos a dar a nuestros hijos e hijas? Ay, doña Isidora, ¿tú también quieres manejar la comunidad igual que Manuela? Un momento, señor presidente. Manuela no maneja la comunidad. Ella participa, es activa. Ella dirige junto a la directiva y yo también quiero ser igual y dar oportunidad a varones y mujeres por igual. Es más, el año pasado se aprobó la ley número 30982 para fortalecer el rol de las mujeres en las comunidades campesinas. Nos dice que la directiva comunal debe incluir un número no menor del 30% de mujeres o varones en su conformación. Y, señor presidente, ¿cuándo va a hacer cumplir eso? Gracias, Isidora. Tienes bastante razón. Antes las mujeres no podían ir a la escuela, ni votar, y eso no estaba bien. Hoy las mujeres hacen todo, tienen los mismos derechos que un varón. Por eso en las elecciones de nuestra próxima junta directiva debemos de tomar en cuenta esta nueva ley para que se cumpla. El liderazgo es buscar el bienestar común sin intereses personales. Líderes pueden ser mujeres y varones, siempre y cuando estas personas deben ser honestas, íntegras, confiables, responsables y carismáticas. Deben saber gobernar su ser y a los demás, pero de manera positiva sin imponer ideas, sino todo lo contrario, dando alternativas de solución que benefician a nosotros mismos, a nuestra familia y a nuestra comunidad. Mujeres con derecho a tierra y territorio. Este es un mensaje de la Asociación Servicios Educativos Rurales SER con el apoyo de PAN para el Mundo.